Domingo en Valparaíso se va a producir el traspaso de mando de Michelle Bachelet con Sebastián Piñera. Macri ya ha anunciado que va a estar presente, así como otros presidentes de Latinoamérica y de Europa. Y bueno, se da en un marco complejo de la realidad latinoamericana, así que hay muchas expectativas con este gobierno. ¿Te parece, Sergio, que lo invitemos a Máximo Quitral? Él es politólogo, justamente chileno, y queremos un poco analizar la situación con él a través de videollamada. Máximo, ¿cómo estás? Lucas Laborda y Sergio Astorga te saludan desde Mendoza. Hola Lucas, hola Sergio, un gran abrazo a la distancia a ambos. Bueno, es un placer que podamos establecer esta comunicación en el marco, bueno, muy poquitos días faltan, ¿no?, para que asuma Piñera como presidente. Yo quería preguntarte qué deja Bachelet en Chile después de su mandato y cuáles son las expectativas de Piñera para su gabinete, para su gobierno en el 2018. Bueno, básicamente avances importantes en materia social y en educación. En este último punto, haber acogido de cierta forma las principales demandas históricas del mundo estudiantil, llámese universitario y secundario. Y eso me parece que es un elemento destacado dentro de su gobierno, a pesar de que todavía la educación gratuita en su totalidad no está establecida. Hay algunos matices que es importante mencionar ahí. El tema social, bueno, mayor igualdad en algunas problemáticas vinculadas con brechas salarial, reformas re importantes con respecto al tema del voto de los chilenos en el extranjero, reconocimiento en temas de identidad de género, en fin, esas son áreas importantes que se han ido destacando y que me parece que van a ser de alguna manera algunos factores o elementos que dentro de la propia mandataria van a estar siendo defendidos, tal como lo ha dicho ella en algunos medios, con respecto a algunos cuestionamientos que puedan venir desde el nuevo gobierno. Con respecto a lo segundo, bueno, las expectativas están en si es capaz este nuevo gobierno de retomar la senda del crecimiento, que ha sido uno de los factores o elementos que se han puesto en discusión durante la campaña presidencial. ¿Hasta qué punto va a mantener algunas de las reformas que la presidenta Bachelet impulsó durante su mandato? Y finalmente, ¿cuáles van a ser algunas de las resoluciones que se adopten en temas de política interna que han sido bastante sensibles, sobre todo con temas de niñez? Y también, creo yo, cómo se va a resolver ahora la política exterior de nuestro país, entendiéndose que tenemos algunas demandas internacionales con los países vecinos. Muy bien, Sergio. Bueno, un saludo, Máximo. Bueno, ha sido realmente una semana movida en lo político. Nosotros hemos seguido de cerca dos hechos relevantes que consideramos. Uno es esto que Bachelet ha presentado un proyecto de reforma de la Constitución Nacional, y el otro que sucedió ayer, la firma del acuerdo transpacífico, este acuerdo que en un principio Trump, Estados Unidos lo abandonó, pero el resto de países lo continuaron y ayer se firmó en Santiago. Entonces son dos cuestiones relevantes. El tema de la reforma constitucional. ¿Cuál es tu visión teniendo en cuenta que Chile ha tenido 3 constituciones en toda su historia? 1833, 1925 y 1980. La última del régimen pinochetista, a pesar de haber retornado en la democracia, continuó. Entonces, ¿cómo ves esta propuesta de Bachelet? ¿Qué mirada va a tener Piñera frente a esto? A ver, con respecto al debate constitucional, es sumamente clarificador lo que tú mencionas con respecto al proceso histórico de la Constitución en Chile. Mencionar que durante el gobierno de Ricardo Lagos se introdujeron algunas modificaciones a la Constitución para hacerlo de alguna manera un poco más democrática, aun cuando sigue siendo antidemocrática en su esencia, en su origen. Ahora, con respecto a la propuesta de la presidenta, la verdad las cosas es que hay cierto ruido al respecto porque en el fondo la propuesta que hace no considera los debates constituyentes o los cabildos constituyentes que impulsó durante su gobierno, es decir, esta vinculación con la sociedad civil para que planteara sus principales argumentos
no fueron finalmente incorporados en la nueva propuesta de Bachelet, por tanto es una propuesta de nueva constitución más bien construida desde arriba, sin conocer la opinión de la sociedad civil y dejando de lado las posiciones desde abajo, por así decirlo, ¿ya? Por tanto sigue siendo un mecanismo muy institucionalista. Ahora bien, con respecto a cuál puede ser la posición del gobierno entrante con respecto a esta nueva propuesta de constitución, la verdad las cosas es que la derecha chilena y este nuevo gobierno señaló insistentemente que el tema del debate constitucional no era prioritario y que habían otras necesidades más urgentes que había que resolver más allá de plantear una nueva carta magna. Y por tanto, si eventualmente esto comienza a caminar, yo la verdad de las cosas creo sinceramente que la derecha no va a poner urgencia a este trámite constitucional. Entonces, a mí me parece que sería una propuesta de Bachelet muy extraña a pocos días de entregar el mando, que haya hecho esta propuesta. Uno puede pensar que es más bien un mecanismo, una estrategia comunicacional, que algo que se pueda llevar a cabo completamente, porque además, Lucas y Sergio, hay, podríamos decirlo así, una nueva composición parlamentaria. Entonces, eso también implica un debate en ese sentido, pero insisto, yo creo que el nuevo gobierno no le va a colocar urgencia a un proyecto que jamás ha tenido en su mente y tampoco ha creído. Con respecto al Tratado de Transpacífico, ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque si bien mencionas tú que Estados Unidos, que era el principal artífice del TPP que se le conoce, salió de los países principales, bueno, Chile no perdió la esperanza de firmar un acuerdo que es muy complejo, es poco satisfactorio para los países periféricos y particularmente para Chile, en términos de que excede mucho su soberanía. Entonces ahí está el gran riesgo de este TPP, que tiene organizaciones que están movilizadas, que no les parece el acuerdo firmado por la presidenta porque cede soberanía a las transnacionales y porque finalmente le da cierta importancia a otros estados por sobre los propios estados que están ahí garantizando este acuerdo. Es decir, las transnacionales van a seguir aumentando su poder y debilitando el poder que debiesen tener los estados. Entonces, ahí hay una materia a discutir, pero ojo, yo creo que también va a comenzar una presión por parte de los movimientos sociales, porque para que se apruebe finalmente el TPP requiere del acuerdo parlamentario. Y como hay nuevas fuerzas políticas al interior del Parlamento, me parece, creo yo, que va a ser muy difícil para quienes están impulsando el TPP, particularmente el canciller Muñoz, que finalmente este acuerdo logre tener luz verde. Muy bien, Máximo, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo grande a la distancia. Un abrazo, que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, así estaba. Máximo Quitral, entonces, adelantándonos un poco el panorama político para este próximo domingo. Mauricio Macri ya adelantó que va a estar, ¿no?, en la asunción de sí, Piñeira. Hay muchas expectativas también con Mendoza, porque bueno, este acuerdo que bueno, Máximo hablaba implica por ahí el ingreso de acero, de materias primas que se pueden potenciar proyectos transfronterizos. Y que bueno, nosotros acá tenemos el problema del paso, por lo cual hay mendocinos que también han dicho que van a estar presentes. Sergio, gracias como siempre.